¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Tito Figueroa. Quiero, antes de entrar a este documental, aclararte que el hecho que yo haya traído esta información al canal no implica en modo alguno que yo crea en esta teoría. Solo la traigo porque me parece muy intrigante. ¿Y por qué? Bueno, porque esta información fue escrita miles de años antes incluso que la propia conformación de la Biblia, antes de la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, antes que el propio libro del Talmud, y que aquí exista información relativa a la creación del hombre, información con paralelismos históricos en cuanto al diluvio y otros hechos narrados en la propia Biblia, pero que fueron escritos miles de años antes en la propia Sumeria, en estas tablillas cuneiformes, por supuesto que llama mi atención, pero eso no significa que yo me vaya a sentir incómodo o aludido. Así que desde esa mirada crítica trascendental yo te invito a que tú disfrutes de esta información sin incomodarte, aunque esta incluso no pudiese estar relacionada con tu sistema de creencias o con lo que tú albergas al respecto. Vamos a verlo y a disfrutarlo como una información que contrasta, pero que está allí y que anecdóticamente puede resultar hasta fascinante. Así que comencemos. En la tierra donde los ríos Éufrates y Tigres danzan con el desierto, donde el polvo de la historia ha sepultado los cimientos de las primeras ciudades, se ocultan fragmentos de un relato, uno que desafía todo lo que creemos saber sobre nuestros orígenes. Y es que hace más de 5000 años, en los templos de la antigua Sumeria, los sacerdotes escribieron la historia del mundo, no en papel, no en pergaminos, sino en tablillas cuneiformes, tablillas de arcilla preservadas a lo largo de milenios como el testimonio más antiguo de la humanidad. Pero estas tablillas no solo relatan guerras y reyes, no solo hablan de cosechas y rituales, hablan de aquellos que bajaron de las estrellas, los Anunnaki. Y es que los sumerios escribieron sobre los Anunnaki, cuyo nombre significa los que del cielo a la tierra bajaron. No eran dioses en un sentido abstracto, eran seres físicos con conocimiento avanzado que supuestamente moldearon la civilización. Las tablillas narran que los Anunnaki trajeron la escritura, las matemáticas, la astronomía y la medicina, entre otros grandes conocimientos. Ellos enseñaron el lenguaje a los humanos, nos dieron reyes, nos dieron leyes, pero sobre todo dejaron algo más profundo en nosotros. Nos dejaron su esencia. Las tablillas sumerias describen un momento crucial en la historia humana, precisamente el momento en el que nuestra especie fue creada, fue diseñada y fue manipulada. En este contexto, la historia de la creación no comienza con un Dios omnipotente moldeando al hombre del barro. No, comienza con un grupo de seres que vienen de las estrellas experimentando. Y de estos experimentos surgió el primero de su tipo, el primero que logró sobrevivir y reproducirse, y su nombre era Adamo. ¿No te parece mucha coincidencia con Adán? Y por supuesto, si el hombre fue creado, significa que hubo un diseño, y todo diseño pasa por una fase experimental. Los textos antiguos sumerios relatan que antes de la humanidad tal como la conocemos, hubo otros seres, otros prototipos, intentos, errores. Algunos no podían hablar, otros eran ciegos, otros tenían extremidades malformadas, en fin, no configuraban el ser humano tal cual como nosotros lo conocemos por diseño. ¿Será que esto representaba el vestigio de una ingeniería genética? Las tablillas describen con precisión que estas creaciones no eran viables, no podían reproducirse, no podían sostener la carga de la esencia de sus creadores. Su material biológico era inestable. Así que estos seres volvieron a intentarlo hasta que lograron crear uno, el primer humano viable. Enki observó la creación final. Este ser podía hablar, podía razonar, podía reproducirse, y su nombre era Adamo, no un individuo, sino el primer modelo estable de la humanidad. No solo modelaron su cuerpo, sino que alteraron su genética. Si los relatos son ciertos, Adamo no fue un ser espontáneo, sino el resultado de un proceso meticuloso de mejora biológica.
¿Pudo la historia de Adán ser una primitiva descripción del proceso de manipulación genética? ¿Qué piensas tú al respecto? Es muy interesante que estas escrituras tan milenarias, tan antiguas, ya nos hablaran en estos términos. ¿No te parece intrigante? La Biblia, por ejemplo, nos dice que Adán fue hecho del polvo de la tierra. Las tablillas sumerias en su lugar nos dicen que fue hecho de la sangre de estos seres. ¿Será un resultado de un experimento sofisticado que la ciencia apenas comienza a comprender? Entonces, el hombre, según las tablillas sumerias, fue diseñado por ellos, por los Elohim, como se conoce en otros textos. Esto también hace interesante el hecho que en la propia Biblia, en algún versículo se diga, crearemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Curioso, ¿verdad? Ahora presta mucha atención porque te voy a narrar cómo, según las tablillas sumerias, comenzó todo y por qué razón. Hace miles de años, cuando estos seres descendieron de las estrellas, encontraron un planeta rico en recursos, pero carecían de mano de obra para explotarlo. Los Anunnaki necesitaban oro, pero no por simple avaricia, sino por una razón más profunda. Las tablillas narran que el oro tenía un propósito especial. Se decía que lo utilizarían para estabilizar la atmósfera de su propio mundo. Hoy en día sabemos que esto es posible, con lo cual genera también un hecho más que curioso, ¿no lo piensas así? Que esto estuviese escrito hace miles y miles de años, cuando aún no existía la ciencia, es bastante escalofriante, ¿verdad? Lo cierto es que para extraerlo, estos seres descendieron a la tierra y comenzaron a cavar, pero con el tiempo se cansaron de ese trabajo agotador. De hecho, se dice en las tablillas que se rebelaron contra tanto esfuerzo, y fue entonces cuando surgió una idea de una solución definitiva. Si ellos no querían hacer el trabajo, necesitaban a alguien que lo hiciera por ellos, para lo cual se fijaron en unos primates, un ser homínido ya presente en la tierra, y decidieron modificarlo. Estamos hablando del famoso Homo erectus. Y en este caso la intención era llevarlo a la condición de Homo sapiens a través de una modificación genética. El experimento debía ser funcional. La nueva especie tendría que ser lo suficientemente inteligente para entender órdenes, pero no tanto como para cuestionarlas. ¿Imagen y semejanza o se referían a una descripción primitiva de ingeniería genética? Así los Anunnaki fusionaron su propia biología con la de un homínido terrestre y nació el primer trabajador humano. De tal manera que ellos nos hicieron fuertes, obedientes y dispuestos a servir, pero al parecer cometieron un error fatal. Nos dieron algo que no estaba en sus planes originales. Nos dieron conciencia. Pero surgió algo que no estaba previsto en la ecuación. El hombre comenzó a pensar por sí mismo, comenzó a cuestionar, a dudar, a desear algo más que trabajo y servidumbre. Durante muchísimos años hicieron el trabajo, pero este plan original se estaba saliendo de control. Así que algunos de estos líderes querían exterminarnos, otros creían que aún podíamos ser útiles. Y así fue como comenzó la lucha entre los dioses y la humanidad. Entonces las tablillas sumerias nos sugieren que los Anunnaki crearon al hombre para que obedeciera, para trabajar, pero nunca desafiar. Pero el ser que debía ser un simple esclavo biológico comenzó a pensar. No solo trabajábamos, sino que nos preguntábamos por qué trabajábamos. No solo sobrevivíamos, queríamos entender la vida, y nuestros ingenieros biológicos lo notaron y no les gustó lo que vieron. ¿Recuerdas que el Génesis nos habla de un árbol prohibido, el árbol del conocimiento, un fruto que al ser comido despierta la conciencia? Sí, de esto mismo se habla en los textos sumerios, pero la historia es diferente. No fue un árbol, fue una intervención. Los Anunnaki habían restringido nuestro código genético, habíamos sido diseñados con limitaciones para no entender demasiado, para no rebelarnos, para aceptar nuestra condición de sirvientes, pero un Anunnaki decidió romper las reglas. Enki, el dios de la sabiduría. Él representaba a la serpiente y él fue quien nos dio ese regalo prohibido. El conocimiento del bien y el mal, el saber discernir. Entonces el árbol del conocimiento no fue un pecado, fue una modificación genética intencional. Por lo tanto,
¿El mito de la serpiente en el Edén podría ser una referencia codificada a Enki? Piénsalo, la serpiente, símbolo de sabiduría y conocimiento, se convierte en la clave de la mayor transgresión. A partir de esta modificación nos dieron razón, nos dieron voluntad, nos dieron libertad, solo que la libertad tendría un precio. Los Anunnaki descubrieron el engaño. Enlil, el ser supremo de los Anunnaki, estaba furioso. El hombre, que debía ser solo un obrero, ahora cuestionaba su existencia y el castigo fue inmediato. La humanidad fue desterrada según las tablillas sumerias. No fuimos expulsados de un paraíso físico según este punto de vista. Fuimos expulsados de la protección de los dioses, de nuestros ingenieros biológicos. Ellos cerraron el acceso al conocimiento absoluto, bloquearon partes de nuestro ADN. Nos condenaron a la enfermedad, al sufrimiento, a la muerte, a parir con dolor. Pero un secreto quedó grabado en nosotros, un vestigio de lo que podríamos haber sido, una memoria enterrada en nuestro ADN, esperando, por supuesto, ser despertada. Y como era de esperarse, el conocimiento prohibido nos hizo más conscientes, pero también más peligrosos para aquellos que nos habían creado. Nuestros ingenieros genéticos, también conocidos como los dioses, observaron con desagrado cómo la humanidad prosperaba. Nos organizábamos, nos rebelábamos, nos atrevimos a desafiar el dominio de los Anunnaki. El experimento definitivamente se les había ido de las manos. Fue entonces cuando Enlil, el líder de los Anunnaki, tomó la decisión más drástica de todas. Los dioses acordaron borrar la humanidad de la faz de la tierra. Y sí, los textos bíblicos nos hablan del diluvio universal, lo sé, pero esta historia es mucho más antigua que la propia Biblia. En las tablillas sumerias se dice que los Anunnaki desataron un cataclismo para reiniciar su experimento, una gran inundación que limpiaría la tierra y nos haría desaparecer. El objetivo era claro, erradicar todo rastro de la raza humana, raza que ellos crearon. Pero una vez más, Enki desafió las órdenes de los dioses. Y es que Enki no estaba dispuesto a permitir que la humanidad desapareciera. Por ello decidió advertir a un humano. Y esto nos recuerda, por supuesto, al Noé de la Biblia en su versión original. En las tablillas se dice que Enki le ordenó construir un barco, le dio las medidas exactas, le ordenó llevar consigo la esencia de todas las criaturas vivientes. El diluvio arrasó con todo, pero Atrahasis, el equivalente al Noé de la Biblia, sobrevivió. Los Anunnaki no pudieron evitarlo, algunos humanos sobrevivieron y con ellos la memoria del pasado. Pero algo había cambiado. Las tablillas sugieren que los dioses hicieron ajustes en la nueva humanidad. Nos hicieron más débiles, nos hicieron más mortales. Ya no podíamos vivir 1000 años como Matusalén, nos habían acortado los telómeros. Por lo tanto, la longevidad ahora era reducida en los humanos tras el diluvio. Y no solo eso, ya no tendríamos la conexión directa con nuestros creadores. Pero un fragmento de su herencia permaneció en nosotros. La conclusión de todo esto, lo enigmático de esta historia, es que las tablillas cuneiformes nos narran una historia diferente a la que conocemos. No fuimos entonces creados en un acto divino de amor. Fuimos modelados, corregidos y modificados. Fuimos esclavos, luego rebeldes, luego supervivientes. Pero si la historia es cierta, si en nuestro código genético aún quedan resquicios de nuestra herencia perdida, ¿podríamos algún día despertar eso que nos fue arrebatado? La historia aún no ha terminado, solo una pregunta permanece: ¿cuándo despertaremos? Desde la infancia nos han contado la historia de la creación. Nos dijeron que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, que el Edén era un paraíso perfecto, que Noé construyó un arca para salvar a los justos del diluvio. Pero lo que no nos dijeron es que estos relatos fueron escritos miles de años antes en las tablillas sumerias. Por lo tanto, las historias más sagradas de la Biblia no nacieron en Israel, sino en la antigua Sumeria. Aquí en estas tierras se escribieron por primera vez los relatos que luego serían reinterpretados en la Torá, en la Biblia y en el Corán. El nombre Adán proviene de la raíz hebrea Adamá, que significa tierra, pero en las tablillas el primer hombre se llamaba Adamu, creado por los dioses para ser un trabajador servil. También la Biblia nos cuenta que Adán y Eva comieron del fruto prohibido y con ello obtuvieron el conocimiento.
Y en las tablillas sumerias no fue un árbol, fue Enki mismo quien nos dio el conocimiento prohibido. En la Biblia la serpiente es la gran engañadora, pero en los relatos sumerios la serpiente es el símbolo de Enki, el dios de la sabiduría. ¿Qué fue realmente el fruto prohibido? ¿Un simple alimento o un símbolo de la reprogramación genética que nos hizo más conscientes? El diluvio universal es uno de los relatos más impactantes de la Biblia. Dios castiga a la humanidad pecadora, pero Noé es advertido y construye un arca para salvar a los justos. En las tablillas sumerias el relato es más antiguo y es aún más detallado. El Noé sumerio no era un hombre piadoso, era un hombre protegido de Enki, lo cual es diferente. El Dios que desobedeció la orden de exterminar a la humanidad. La Biblia simplificó el relato, pero en su versión original, el diluvio no fue un castigo divino por el pecado, sino un evento planificado para eliminar a una humanidad rebelde. En la Torre de Babel, la Biblia nos dice que los hombres intentaron construir una torre para llegar al cielo y que Dios los castigó confundiendo sus lenguas. Pero en las tablillas sumerias, este evento no fue un castigo, fue una crisis entre los propios dioses. Los dioses, los ingenieros genéticos, no querían que los humanos se unieran en una sola lengua, porque eso los haría más poderosos. ¿Te das cuenta? ¿Qué más podrían contener estas tablillas? ¿Qué otros secretos han sido ocultados? ¿Cuántas versiones de nuestra historia han sido reescritas? ¿Y cuántas más nos faltan aún por descubrir?